El vino tinto Borgoña se esparció por mi vestido plateado como sangre sobre nieve intacta, y por un instante fugaz, todo el salón de baile contuvo el aliento, suspendido en el aire. Richard Kellerman, mi jefe de departamento durante los últimos 3 años, estaba allí con su copa vacía en la mano, con esa misma sonrisa arrogante que había hecho la vida imposible a tantos en la oficina. Miren quién finge que pertenece a la mesa ejecutiva, dijo con una mueca, señalando a su círculo de aduladores. ¿Te perdiste de camino al guardarropa, Sofía? Sentí cada mirada clavarse en mí, esperando a ver si saldría corriendo en lágrimas como la última asistente a la que él había humillado públicamente. En lugar de eso, caminé con calma hacia el escenario, donde la banda acababa de terminar su número. Toqué 2 veces el micrófono y sonreí. Como su nueva CEO, a partir del lunes me gustaría comenzar hablando sobre la importancia del respeto en el lugar de trabajo. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oír los hielos chocando en las cubetas de champaña a través del salón. Pero para entender verdaderamente cómo llegamos a este momento, yo, Sofía Martínez, con un vestido personalizado de Weinstein, anunciando una adquisición hostil de la misma empresa que intentó destruirme, tenemos que retroceder 3 años. Comencé en Kellerman Industries como analista junior en el Departamento de Desarrollo Estratégico recién salida de Wharton con un MBA, una deuda estudiantil del tamaño de un anticipo hipotecario y una fe ingenua en la meritocracia corporativa. La empresa era una firma manufacturera de tamaño medio que había pertenecido a la familia Kellerman por 3 generaciones. La manejaban como si el liderazgo fuera un derecho de nacimiento, no algo que se gana. Richard Kellerman, nieto del fundador y jefe de mi departamento, dejó clara su postura desde el primer día. Contratación por diversidad, murmuró lo suficientemente alto cuando pasé frente a su oficina. Cuando conseguí un cliente importante que le ahorró a la empresa $2 millones anuales, le dijo al equipo que hasta los relojes rotos aciertan 2 veces al día. Documenta todo, me advirtió Janet, mi mentora en contabilidad. Desde el principio Richard tiene una reputación, y así lo hice. Cada comentario sarcástico, cada crédito que se robó, cada reunión obligatoria que programó durante mis días de vacaciones aprobadas, cada cena de alto nivel a la que me excluyó injustificadamente. Ese hábito de documentarlo todo resultó ser un regalo, aunque no en la forma que Janet esperaba, porque mientras Richard se dedicaba a sabotear mi carrera, yo me dedicaba a estudiar cada rincón de Kellerman Industries, no solo mi rol, sino cada departamento, cada informe. Noches enteras entre balances financieros de décadas, mapeando cadenas de suministro, identificando desperdicios, descubriendo por qué las ganancias habían caído 5 años seguidos en medio de una economía en auge. La verdad era evidente, la empresa estaba desangrándose y la familia Kellerman era demasiado arrogante para notarlo. ¿Por qué te importa tanto esto?, me preguntó mi compañera de cuarto una noche, al encontrarme rodeada de hojas de cálculo a las 3 de la mañana. Te tratan como basura. No lo hago por ellos, respondí, resaltando otro gasto inútil. Lo hago por los 800 empleados que dependen de que este lugar no se hunda. El punto de quiebre llegó a los 18 meses. Richard presentó mi plan de reestructuración de $5 millones ante la Junta como si fuera suyo. Yo estaba sentada en una esquina, tomando notas como si fuera su secretaria. Esa noche tomé una decisión. Si los Kellerman no iban a salvar la empresa, entonces yo la salvaría de ellos. Empecé a investigar. Una investigación discreta reveló que Kellerman Industries no estaba tan controlada por la familia como parecía. El fundador, Samuel Kellerman, había sido tan paranoico con que sus hijos pelearan por el control que estructuró la propiedad de forma inusual. La familia poseía el 45%, el resto estaba repartido entre inversores iniciales, empleados de larga data y algunos tenedores institucionales que prácticamente se habían olvidado de sus acciones. Teóricamente, me dijo mi amigo Marcus, abogado especializado en valores, alguien podría adquirir el control mayoritario sin que la familia se diera cuenta. Teóricamente, respondí yo,
ya haciendo cálculos mentales. Tomó 6 meses crear una empresa fantasma y 3 más localizar a los accionistas adecuados. La mayoría estaba ansiosa por vender, años sin dividendos, un precio de acción estancado y sin rumbo claro, les ofrecí un 20% por encima del valor de mercado, financiado con mis ahorros, un préstamo contra mi fondo de retiro y un inversor ángel, mi antiguo profesor. ¿De verdad vas a lanzar una adquisición hostil contra tu empleador?, dijo el profesor Williams mientras firmaba el cheque. Eso es genialidad o locura. ¿Por qué no las dos?, le dije, ocultando el miedo con humor. Lo mejor de todo es que seguí trabajando allí durante todo el proceso, cada día, llegando puntual, aguantando los insultos de Richard, entregando un trabajo excepcional que él se atribuía como propio. Nadie sospechaba que la analista callada de estrategia estaba comprando silenciosamente la empresa desde adentro. Cuando llegué al 32%, ya era la mayor accionista individual. El 45% de la familia estaba repartido entre 7 Kellerman que pasaban las juntas discutiendo por lugares de estacionamiento. Seguí comprando, acción por acción, punto porcentual por punto porcentual. La gala de septiembre celebraba el 60º aniversario de la empresa Etiqueta Rigurosa, Champaña, y Richard, desfilando como un rey en un imperio en ruinas. No había planeado revelarme esa noche. Pensaba esperar hasta la junta del lunes, manejarlo de forma limpia y corporativa. Pero entonces Richard me vio sentada en la mesa 2, la mesa ejecutiva, donde mi placa decía S. Martínez, accionista mayoritaria, y no pudo resistir una última humillación. Había estado bebiendo, el rostro enrojecido por el champán y la soberbia. Su esposa Britney se tapaba la risa mientras él, accidentalmente, derramaba vino tinto sobre mi vestido. «Qué pena», murmuró, sin remordimiento alguno. «Pero en serio, Sofía, deberías saber que esta mesa es para los adultos. Aquí se sientan los que realmente importan en esta empresa». «Tienes toda la razón», dije mientras me levantaba con calma, a pesar del vino escurriendo por mi vestido. «Las personas que importan en esta empresa deben estar aquí». Caminé hacia el podio con la seguridad de quien sostiene el 51% de los votos y una resolución de junta en su bolso. «Buenas noches a todos», comencé mientras el salón, atónito, volvía a quedarse en silencio. «Lamento interrumpir la celebración, pero tengo un anuncio que no podía esperar hasta el lunes». Richard se rió, girándose hacia su mesa. «¿Habla en serio? Alguien debería detenerla antes de que...». «Desde las 4:47 de la tarde de ayer», continué, «adquirí el control mayoritario de Kellerman Industries a través de KM Holdings LLC. La Junta ha votado. Asumiré el cargo de directora ejecutiva a partir del lunes por la mañana». El sonido murió en la garganta de Richard. Su padre, Thomas Kellerman, actual CEO, se levantó a medias, el rostro tornándose púrpura. «Esto es imposible», balbuceó. «La familia posee el 45%. Intervine con calma, y yo controlo el 51%. La documentación está aquí, verificada por la Comisión de Valores, pero podemos revisar los detalles el lunes. Esta noche hay algo más importante que me gustaría abordar». Me giré hacia Richard, que ya se hundía en su asiento. Kellerman Industries emplea a 823 personas. Cada una merece un lugar de trabajo libre de acoso, discriminación y liderazgo tóxico. Merecen líderes que premien resultados por encima de relaciones, rendimiento por encima de privilegios. «No puedes hacer esto», comenzó Richard. «Puedo, y lo he hecho», dije sin titubear. «Estás despedido con efecto inmediato. Seguridad te acompañará a la salida. Considera el vino en mi vestido como tu fiesta de despedida». Los 2 guardias, que había instruido previamente, comenzaron a acercarse a su mesa. Richard miró desesperado a su alrededor, pero sus leales ya calculaban sus probabilidades bajo la nueva administración. «Papá», suplicó a su padre, «haz algo». «¿Con qué?», pregunté, realmente intrigada. «Tu padre tiene el 12%, tu tío Robert el 188%, 11%, tu tía Patricia el 8%,
incluso si por milagro se pusieran de acuerdo, lo cual sabemos que nunca ocurre, no pueden revocar mi autoridad. Esto es un robo, gritó Britney. Nos robaste la empresa. La compré, corregí, en el mercado abierto, a accionistas hartos de ver su inversión pudrirse bajo una gestión incompetente. Si hubieran prestado atención a algo más allá de las catas de vino y los torneos de golf, tal vez se habrían dado cuenta. Me dirigí al resto del salón, a los empleados aún paralizados por el asombro. A todos ustedes, quiero que sepan que vienen cambios, de los buenos. Ese plan de reestructuración que Richard presentó el año pasado era mío, y lo vamos a implementar, el programa de pensiones, que supuestamente era muy costoso para reactivar. Vuelve, la iniciativa de diversidad e inclusión, que se archivó por considerarse demasiado política. Empieza el martes. El salón, murmuró. Vi a Janet de contabilidad llorando. Ojalá de alegría. He pasado 3 años conociendo esta empresa de arriba a abajo, no desde una oficina en la esquina, sino desde el suelo. He visto el desperdicio, la ineficiencia, las oportunidades perdidas, pero, sobre todo, he visto el talento, la dedicación y el potencial de personas que merecen algo mucho mejor. Seguridad ya escoltaba a un Richard atónito hacia la salida. Se dio la vuelta una última vez, con la furia escrita en el rostro. «Eres nada», gritó, «solo una don nadie, una contratación por diversidad. ¿De verdad crees que puedes dirigir esta empresa?» «Sé que puedo», respondí, firme y serena, «porque a diferencia de ti, yo realmente entiendo cómo funciona. Sé que María, en envíos, creó un sistema logístico más eficiente que tú descartaste, porque es solo una trabajadora de almacén. Sé que el turno nocturno ha estado cubriendo una falla en la línea 3 durante 6 meses, porque te negaste a aprobar el presupuesto de reparación. Sé que estamos perdiendo a nuestros mejores ingenieros frente a la competencia, porque pensaste que las fiestas con pizza reemplazaban una compensación real. El rostro de Richard perdió todo color. Por primera vez, comprendió. No solo había comprado la empresa, la había estudiado, me había preparado para reparar lo que él destruyó. Mientras seguridad finalmente lo escoltaba afuera, me giré una última vez hacia el resto del salón. Disfruten su noche, dije. El lunes empezamos a trabajar. Trabajo real. El trabajo de construir la empresa que Kellerman Industries debió ser desde el principio. Bajé del podio en medio de un silencio absoluto. Entonces, desde el fondo del salón, alguien comenzó a aplaudir lento al principio. Luego se unió otra persona, y otra María, del área de envíos, Janet, de contabilidad, los supervisores del turno nocturno, los ingenieros que Richard había ridiculizado. Pronto, todo el salón estalló en aplausos, todos menos los Kellerman. Volví a mi asiento, con el vino aún goteando por mi vestido, y levanté mi copa de champaña. Por los nuevos comienzos, dije en voz baja, sin dirigirme a nadie en particular. Por los nuevos comienzos. Cientos de voces repitieron el brindis. Thomas Kellerman se levantó, el rostro aún enrojecido por la frustración, pero su voz medida con cuidado. Esto no ha terminado, señorita Martínez. Lo llevaremos a los tribunales. Ningún juez permitirá esto, Thomas. Lo interrumpí suavemente. Tengo 3 años de acoso documentado por parte de tu hijo. Correos donde aprobaste presupuestos que comprometían la seguridad. Actas de reuniones donde rechazaste propuestas rentables solo porque venían de mujeres o minorías. ¿Estás seguro de que quieres que todo eso se haga público en una demanda? Se dejó caer nuevamente en su asiento, con resignación. Además, añadí, ustedes siguen siendo accionistas, y si logro levantar esta empresa, y lo haré, su 45% valdrá mucho más de lo que vale ahora. A veces, lo mejor que puede hacer una familia por su empresa es dejar que alguien más la dirija. El resto de la noche se sintió como un sueño. Los empleados se me acercaban con ideas que habían enterrado durante años. Jefes de departamento que habían callado bajo el régimen de Richard ahora tenían cosas que decir. La jefa de recursos humanos me llevó aparte, con una carpeta gruesa llena de quejas por acoso que le habían ordenado ignorar. «El lunes», preguntó, esperanzada. «El lunes», confirmé. «Cada una será investigada como corresponde, al final de la gala». Mi vestido manchado de Weinstein se había convertido en un símbolo. 3 personas diferentes me dijeron que pensaban en enmarcar una foto
del momento en que Richard derramó su vino, el momento en que la dinastía Kellerman empezó a caer. Conduje a casa en mi viejo Honda Civic, el mismo que Richard se burlaba cada vez que nos cruzábamos en el estacionamiento. Mi teléfono no paraba de sonar. Abogados, periodistas, empleados, competencia. Mañana sería un caos. Pero esa noche me senté en mi pequeño departamento, aún con el vestido empapado de vino, y abrí el cuaderno que había llenado durante 18 meses. Cada detalle, cada movimiento, cada contingencia. En la parte inferior de la última página había una frase de mi abuela: «No te dejes, mija», y no me dejé. El lunes llegó más rápido de lo esperado. Llegué a las 6 de la mañana, 3 horas antes del inicio oficial de la jornada. Ya había una fila de empleados esperando afuera de mi nueva oficina. La noticia se había esparcido durante el fin de semana, no solo sobre la adquisición, sino sobre lo que había prometido la oficina de Richard, mi oficina ahora. Todavía olía a Cullen y a su colonia rancia y su arrogancia. Abrí todas las ventanas, luego llamé a mantenimiento. «Quiero que todas las oficinas ejecutivas tengan paredes de cristal para fin de mes», les dije. «No más decisiones a puerta cerrada». La transparencia empieza con transparencia real. Para las 9 de la mañana ya me había reunido con 17 jefes de departamento, aprobado el presupuesto para reparar la línea 3 y lanzado investigaciones sobre todas las quejas ignoradas en recursos humanos. Los abogados de los Kellerman llegaron a las 10, lanzando amenazas, fraude de valores, difamación, cualquier cosa que pudieran inventar. Pero mi abogada, Patricia Chen, sin parentesco, a pesar del apellido, desmontó sus argumentos con precisión quirúrgica. «Sus clientes pueden proceder legalmente si lo desean», dijo con calma, «pero les aconsejo precaución. La etapa de descubrimiento legal es de doble filo. ¿Cuántas violaciones a OSHA saldrán a la luz? ¿Cuántas quejas ante la EEOC fueron ignoradas? ¿Cuántos números financieros dudosos se fueron sin presentar nada? Los primeros 100 días fueron brutales. La mitad del equipo ejecutivo renunció al darse cuenta de que ya no podían esconderse tras la cultura del club de golf. La otra mitad me sorprendió. Liberados de la sombra de los Kellerman, por fin hicieron su trabajo. Ascendí a María del área de envíos a jefa de logística. Nos ahorró $3 millones solo en el primer trimestre. El supervisor del turno nocturno que mantuvo en marcha la línea 3 se convirtió en gerente de producción. Aumentó la eficiencia en un 15%, simplemente escuchando a los trabajadores. Los Kellerman pelearon cada cambio, pero su 45% no podía hacer nada contra mi 51%. Thomas eventualmente se jubiló para dedicarse a otros intereses. Traducción. Su esposa lo amenazó con el divorcio si no dejaba de despotricar sobre mí uno a uno. Los demás miembros de la familia aceptaron la realidad, especialmente cuando recibieron su primer cheque de dividendos en 5 años. Richard, como era de esperar, intentó abrir una empresa rival. Convenció a unos cuantos clientes para que lo siguieran. Cerró en 6 meses. Resulta que cuando tu único talento es robar el crédito, es difícil funcionar, cuando ya no queda nadie a quien robarle. El mejor momento llegó en la gala del año siguiente, mismo lugar, misma champaña. Pero todo había cambiado. Acabábamos de cerrar el año más rentable de la última década. Se expandieron los beneficios, se aumentaron los sueldos, mejoraron los márgenes, no despidiendo empleados, sino eliminando desperdicios. Volví a usar plateado. El mismo diseñador, de hecho, se había horrorizado tanto por lo sucedido aquel año que insistió en vestirme gratis. Esta vez nadie cuestionó si merecía estar en la mesa ejecutiva. Durante mi discurso, anuncié un programa de becas para hijos de empleados, financiado con recortes a los bonos ejecutivos. Se llamará Beca al Mérito Martínez. Dije, porque el mérito debe importar más que tu apellido. Los aplausos fueron ensordecedores. Al fondo, vi a Thomas Kellerman levantar su copa ligeramente. No fue un brindis completo, pero sí un reconocimiento. Ahora ganaba más como accionista pasivo de lo que jamás ganó como CEO. Después del discurso, Janet de contabilidad me encontró en el bar. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo, algo mareada por el champán y la reivindicación. Richard solicitó trabajo aquí la semana pasada. A través del portal regular de empleo, Recursos Humanos lo rechazó en la primera ronda. No debería haberme reído, pero lo hice.
¿Para qué puesto? Analista junior en desarrollo estratégico, el mismo cargo que yo tenía cuando él solía humillarme. Justicia poética, entregada por un algoritmo que no le importan los apellidos. Tal vez debería probar en el guardarropa, dije, recordando su burla aquella noche. Escuché que estamos contratando, 3 años después, Kellerman Industries, ahora KM Global tras el rebranding. Vale 3 veces lo que pagué. Hemos adquirido a 2 competidores y nos expandimos a mercados emergentes. Harvard Business Review hizo un estudio de caso sobre nuestra transformación. Lo llamaron un ejemplo de manual de cómo el liderazgo tóxico puede sofocar el potencial de una empresa. Richard ahora trabaja como gerente medio en una empresa de suministros de papel, 2 estados más allá. Lo sé porque aún me envía solicitudes de conexión en LinkedIn cada pocos meses, cada mensaje, con alguna variación de querer reconectar, de reflexionar sobre la valiosa experiencia compartida, como si hubiéramos compartido algo, como si alguna vez me hubiera visto como algo más que un peldaño en la escalera que él heredó y nunca construyó. La mancha de vino finalmente salió del vestido. Lo mandé enmarcar junto con mi certificado de acciones que muestra el 51% de propiedad y una foto de esa noche, yo en el podio, Richard siendo escoltado afuera y 800 empleados dándose cuenta de que por fin habían sido salvados, salvados de la incompetencia, salvados de la mentira, de que el apellido importa más que el conocimiento, que el legado pesa más que el liderazgo. Mi oficina, con sus paredes de cristal que escandalizaron a los antiguos ejecutivos, tiene vistas a la planta de producción. Cada mañana veo entrar a quienes realmente hacen funcionar esta empresa y pienso en lo que Richard dijo aquella noche. Miren, quién finge pertenecer. Yo no fingía, me estaba preparando, y cuando alguien derrama vino sobre tu vestido, a veces la respuesta no es limpiarlo, a veces es comprar toda la maldita bodega. El último miembro de los Kellerman vendió sus acciones el mes pasado. Dijo que necesitaba el dinero para una nueva inversión, probablemente otro de los fracasos de Richard. Las compré, llevando mi participación al 96%. El 4% restante pertenece a los empleados a través de nuestro programa de reparto de utilidades, porque esa es la diferencia entre nosotros. Los Kellerman pensaban que la propiedad se trataba de control, de exclusión, de proteger privilegios, pero la verdadera propiedad, el verdadero liderazgo, se trata de responsabilidad, de construir algo que beneficie a todos, y a veces se trata de pararse con un vestido manchado y mostrarle al mundo lo que el verdadero poder se ve en realidad.